Según la mayoría de los diccionarios, soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. También es un sustantivo para designar a quien tiene la autoridad suprema, es decir, quien posee el poder último e inapelable sobre un sistema de gobernabilidad. El término soberanía es un término muy antiguo, incluso proviene del latín, y lo que quiere decir es lo supremo, lo más alto. Cuando ya en los estados europeos se empieza a usar este concepto como lo supremo, lo más alto, es que se empieza a hablar de soberanía de un estado, ya sea monárquico o republicano. Lo importante es quién ostenta ese lugar, que es el supremo lugar, el máximo lugar de un estado. La soberanía ha sido un concepto ampliamente estudiado, debatido dentro de la filosofía y dentro de la teoría del derecho, podríamos decir también. La soberanía, diría yo, que es un atributo esencial del Estado, y si fuéramos a caracterizarla de alguna manera, podríamos incluir dentro de esas características, aunque no son las únicas, por supuesto, la permanencia, la exclusividad, lo inalienable de la soberanía. Fijar objetivos, fijar metas, fijar modelos, definir hacia dónde quiere ir, escoger las opciones que le parezcan más favorables para llevar a cabo un proyecto político determinado. Pero lo puede referir a la organización también, es decir, que la organización pueda, sin ser subordinada de nadie, igual que un país sin estar subordinado a nadie, tomar decisiones sobre lo que quiera hacer, cómo va a hacerlo, cuándo va a hacerlo, etc. Nuestro movimiento independentista empieza con una figura que es importante citar cada vez que hablamos de nuestro proceso. Es Félix Varela y Morales. Félix Varela y Morales es el que da por primera vez en Cuba una cátedra de texto constitucional. Y es el que habla por primera vez del pueblo en un sentido más amplio. Desde principios del siglo XIX ya hay una contraposición entre la monarquía española, que ejerce la soberanía sobre Cuba, o dicho de otra forma, Cuba forma parte de la soberanía española, en tanto está supeditada al rey, que es el soberano, y esto va creando una contradicción donde hasta los grandes propietarios temen las características que va tomando todo el movimiento revolucionario en Cuba. Cuando se inicia nuestra guerra de independencia hay una maduración política en los hombres del 68. Mucho van a tener que desarrollar y aprender los hombres de la independencia. Pero nuestra independencia nace de un pensamiento y de un estudio de lo que es Cuba y de lo que se aspira a que sea. A Guaymaro se llega como consecuencia de ese pensamiento que no es solo Céspedes. Céspedes es quizás el gran iniciador, el hombre más destacado en el inicio, en desarrollar el movimiento. Pero ahí hay hombres muy ilustrados, muchos de ellos son abogados, muchos de ellos son letrados, como es el caso de Ignacio Aramonte, como es el caso de Perucho Figueredo, como es el caso en las villas de Miguel Jerónimo Gutiérrez y Eduardo Machado. Así que en toda la isla hay un movimiento de ese tipo. Y ese movimiento viene por la educación. Han sido los maestros los que han empezado a enseñar que no hay por qué tener una soberanía que no sea la de los de abajo, ni siquiera
la de la forma en que se hablaba del pueblo por la burguesía y las grandes. Es decir, el pueblo somos todos. La Constitución de Guaymaro fue la primera constitución de la República de Cuba en armas. Definía la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. La Carta Magna, en su artículo 24, proclamaba a todos los habitantes de la República enteramente libres. La aspiración de todos los revolucionarios desde el siglo XIX, desde que Martí escribió, fue lograr una sociedad con todos y para el bien de todos. Una sociedad donde todos participen en la elección, la mujer y todas las variantes que puede tener una sociedad de personas decentes, de personas activas y de personas constructoras. Solo así tú puedes tener un Estado que se construye a sí mismo porque su soberano, es decir, el supremo, no es un rey de sangre azul, sino un pueblo de sangre roja. En los últimos años, de 2011 para acá, Cuba inició todo un proceso de replanteamiento de los documentos rectores de del proyecto de país, por decirlo de alguna manera. Aparecieron los lineamientos, apareció la conceptualización del modelo de desarrollo económico y social, apareció el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, apareció la Constitución. Es decir, el país se ha ido dotando de una cantidad de documentos que no ha tenido que pedirle permiso a nadie para hacerlo. Eso se llama soberanía. El enfoque más avanzado y humanista que se ha tenido de la soberanía es el enfoque de la soberanía popular. Mi óptica dentro de este tema de la soberanía popular es evaluar cómo la Constitución cubana del 2019, recientemente adoptada, ha introducido dentro del artículo 3 de este texto constitucional el concepto de soberanía popular. ¿Por qué soberanía popular? Porque hay soberanías donde no interviene el pueblo. Y esa soberanía está dada en cómo estamos identificando nosotros el Estado, la nación, el pueblo y la cultura de ese pueblo. Y cuando hablo de cultura, hablo del modo de ser, hacer y pensar de todo el mundo. Otra cosa después que salgan de ese pueblo las individualidades que le darán un carácter más abstracto, más cultural a ese pueblo. Nadie logrará el propósito de debilitar a la revolución ni doblegar al pueblo cubano, porque Cuba no hace concesiones contra su soberanía e independencia, no negociará principios ni aceptará condicionamientos. Jamás cederemos ante presión o amenaza. Los cambios que sean necesarios los seguirá decidiendo soberanamente el pueblo cubano. El poder popular es un modelo de democracia participativa. Está organizado desde las circunscripciones y consejos populares hasta las estructuras de gobierno municipal, provincial y nacional. Este sistema de gobierno está regido por la Constitución. Los que resultan electos tienen que rendir cuenta ante los electores. Todo ese camino que tú recorres después para poder llevar a cabo esos objetivos, eso está lleno de restricciones constantemente. Sobre todo, por ejemplo, de recursos, digamos, que te fijan límites para lo que tú puedes en un momento determinado hacer. Aspiras a un desarrollo sostenible, está también en la visión de la nación. Pero en principio es eso, cuando estamos hablando de soberanía, estamos hablando de una capacidad política, una capacidad de tomar decisiones, de escoger caminos, de fijar objetivos. Pero la construcción de esa soberanía es un proceso complejo
que pasa por capacidades, crear capacidades en el país para hacerlo. Hay que saber gobernar bien, hay que saber desarrollar la producción, hay que saber desarrollar la inteligencia, hay que saber desarrollar la ciencia y la tecnología, por ejemplo, para poder tener efectivamente un proyecto soberano. La nación es un resultado de una evolución de siglos que parte, en el caso de la cubana, desde el siglo XVII, que empieza a formarse la figura del criollo, mucho antes de que tenga una conciencia cubana. Pero el concepto de criollo tiene a su vez otro elemento importantísimo, que es el concepto de patria. El movimiento independentista es un movimiento independentista porque ya hay una noción de que somos una nación, que no somos españoles, que hemos generado una cultura, un modo de vivir, una mentalidad diferente. Y que eso es lo que constituye, lo que nos tipifica y nos coloca en cualquier lugar como un país, o como una nación con sus características propias que la distinguen de los demás. Ni mejor ni peor que ninguno, diferente. Se integran todos estos elementos y mantienen o dan producto a una nueva cultura que es poliétnica y multicolor. Y eso es lo que hace que nosotros sí podamos hablar de una nación cubana. El país decide, este país es soberano, este país es independiente, este es un país socialista, este es un país democrático, este es un país que fija ciertas metas. ¿Por qué no tuvo que pedirle permiso a nadie? Porque no somos una colonia, porque no somos un país dependiente, somos un país soberano. En política internacional se sobreentiende que las naciones no basan su soberanía solo en derechos, sino en deberes establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados que de ella se derivan. Sin embargo, la soberanía de los estados es amenazada continuamente por la desigual disposición de condiciones y poderes entre las naciones. Defenderemos la soberanía como algo sagrado, mientras haya unos muy poderosos y otros muy débiles, mientras todos no estén dispuestos a renunciar a ella en aras de una soberanía universal.